Bienvenidos, bienvenidas a quienes se están conectando en este webinar. Soy Priscila Quiroga y en esta oportunidad seré la moderadora de este tercer webinar. Recordarles que la finalidad de este evento es difundir conocimientos y experiencias en mecanismos financieros para el desarrollo agropecuario, con el objeto de generar oportunidades de inversión, movilización de recursos financieros y gestión de proyectos de impacto. El ciclo de seminarios web denominado Mecanismos Financieros de Impacto para el Desarrollo Rural Agropecuario, Generación de Oportunidades de Inversión Sostenible es organizado por el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, la Dirección General de Planificación y Dirección de Producción Agrícola y Forestal, dentro del marco del proyecto Biocultura y Cambio Climático, que es financiado por la Cooperación Suiza en Bolivia. Quiero decirles también que el Estado Plurinacional de Bolivia, en el marco de las atribuciones que tiene el Poder Ejecutivo, ha creado el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras con el propósito de fomentar el desarrollo de la producción agropecuaria, como una instancia específica que tiene la función de implementar políticas de desarrollo rural con énfasis en la seguridad y soberanía alimentaria. El enfoque político del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras es lograr la soberanía alimentaria con sustitución de importaciones basado en la Agenda Patriótica del Bicentenario 2025 y específicamente en el cumplimiento de los pilares, que son 4. Soberanía científica, tecnológica con identidad propia. 6. Soberanía productiva con diversificación y desarrollo integral. Y 8, que son la soberanía alimentaria a través de la construcción del saber alimentarse. Bajo este contexto, el Ministerio tiene como misión el definir e implementar políticas para promover, facilitar, normar y articular el desarrollo rural integral agropecuario, acuícola y de la coca de forma sustentable e impulsar en el país una nueva estructura de tenencia y acceso a la tierra en beneficio de productores, comunidades y organizaciones económicas campesinas, indígenas y sector empresarial bajo los principios de calidad, equidad, inclusión, transparencia, reciprocidad e identidad cultural en busca de la seguridad y soberanía alimentaria. Asimismo, quiero indicarles que el ciclo de conversatorios se realiza en coordinación con la Asociación Civil Boliviana para el Desarrollo Rural, ProRural, a través de su unidad de financiamiento climático y finanzas sostenibles. El ciclo de seminarios web mencionado anteriormente está distribuido en 4. El primero, que fue el financiamiento climático y gestión de proyectos climáticos. El segundo, proyectos de impacto y aplicación de marcos de trabajo y estándares internacionales para la gestión de la sostenibilidad. El tercero, que es el que vamos a escuchar hoy, el mercado de bonos verdes, sociales y sostenibles en Latinoamérica, oportunidades y riesgos para Bolivia. Y el cuarto, que vendrá en la siguiente fecha, es la estructuración de fideicomisos con criterios de sostenibilidad en el sector agropecuario. Damos la bienvenida también a Harold Flores Gámez, que está con nosotros, que es responsable de financiamiento climático y finanzas sostenibles de ProRural, para que brinde unas palabras en el marco de este webinar. Bienvenido, Harold, un gusto una vez más. Gracias, Priscila, buenas tardes a todos los participantes, se van sumando de a poco. Y bueno, en función a lo que dijiste, Priscila, es pertinente hacer un resumen, ¿no?, de la pertinencia que han tenido todos estos ciclos, de este ciclo de conversatorios. Y bueno, el primer ciclo nos ha dado una pauta de lo que es la arquitectura del financiamiento climático. Carola Mejía claramente nos ha mostrado un panorama interesante y paralelo a eso, nuestro compañero y amigo Wilson Rocha de la FAO ha expuesto obviamente el primer proyecto al Fondo Verde. Con esas dos ideas fuerzas hemos arrancado y bueno, posteriormente reforzamos con Lilian Arzabe, y quien nos ha hecho dar cuenta de la importancia que son los estándares y la inversión de impacto. A eso mismo ha reforzado Álvaro Tapia, justamente con la otra manera de ver las salvaguardas ambientales y sociales. Bueno, y ahora estamos con el tema de los bonos, ¿no es cierto? Y de la importancia de hacer inversiones de impacto desde la perspectiva, obviamente, de una SAFI, que en este caso es Capital SAFI. Bueno, son las ideas fuerzas que se han generado en estos conversatorios, lo cual va a permitir ayudar a tomar decisiones a los funcionarios del EMEDRIT para que puedan mejorar sus capacidades de gestión en lo que son proyectos de inversión de impacto. Eso es, Priscila.
Muy bien, querido Harold. Entonces, con esas palabras, nosotros vamos a comenzar este tercer webinar. El mercado de bonos verdes, sociales y sostenibles en Latinoamérica, oportunidades y riesgos para Bolivia. La exposición estará a cargo de Luis Matías Gallardo Cirito, especialista senior en bonos sostenibles del Fondo LeGreen Finance in Motion. Matías es economista de la Universidad Católica Boliviana y tiene una maestría en política económica para el desarrollo del London School of Economy. También ha trabajado en el sector público, en la cooperación internacional, bancos de desarrollo y actualmente en el sector privado. Desde el 2013 se ha enfocado en temas de desarrollo sostenible y en particular en el papel que es el sector financiero que tiene en la transición hacia economías más inclusivas con bajas emisiones de carbono y elevados niveles de competitividad. Actualmente, Matías Gallardo es Official Senior en Finanzas Sostenibles del Finance in Motion para el Fondo LeGreen, donde es responsable de verificar las credenciales verdes de las transacciones en las que el fondo invierte. Él nos acompaña desde Alemania y tendrá 20 minutos para desarrollar su ponencia. Así que saludamos a Luis Matías Gallardo Cirito, que está con nosotros desde Alemania. Gracias porque el cambio de horario también es importante. Le agradecemos por este esfuerzo. Adelante, Luis, bienvenido. Qué gusto tenerte. Buenas tardes. El micrófono, por favor, si lo podemos habilitar. ¿Está habilitado por mi lado? Ahora sí. ¿Aló? Ahora sí te escuchamos. Perfecto. Adelante, por favor. Bueno, un gusto, mil gracias por todo. Es para mí un placer poder estar acá. Y bueno, espero que mi presentación les resulte útil. Voy a pasar directamente a compartir pantalla y me voy a poner a conversar sobre la materia para no distraernos más. El objetivo de mi presentación, como lo han mencionado, es el mercado de bonos verdes, sociales y sostenibles en América Latina. Me voy a enfocar más que nada en las oportunidades que tenemos para Bolivia y entendiendo y siguiendo un poco todo el enfoque del ciclo de webinars, me voy a enfocar también en las oportunidades o en las potencialidades que existen para lo que es el sector agrícola, forestal y uso de suelos. Perdón. La estructura de mi presentación no es muy compleja. Tengo menos de 15 slides para compartir con ustedes, o sea que tenemos un buen flujo, una buena cantidad de diapositivas. Voy a empezar explicándoles qué son los mercados capitales, y qué son los bonos, porque son los conceptos básicos sobre los que vamos a trabajar. Hay algunas diferencias en base a lo que han visto hasta ahora. De ahí voy a entrar más al punto específico de cuáles son los bonos temáticos y algunas de las características de los bonos temáticos y los requerimientos que tienen. Les voy a presentar una visión muy rápida de cómo está el mercado de bonos temáticos en América Latina y después les voy a presentar los criterios específicos para el sector agricultura, forestal y uso de suelo, o AFOLU por sus siglas en inglés. Para cerrar con dos temas, uno son los criterios que utiliza y con los que trabaja un fondo hermano que tiene Finance in Motion, el fondo Ecobusiness, que tiene un enfoque específico en la conservación de biodiversidad y hace un trabajo muy fuerte en la región sobre agricultura. Y vamos a cerrar con una serie de ejemplos de bonos temáticos que se han dado en la región, casos muy representativos, casos de los más grandes para que puedan aterrizar un poco los conceptos y también puedan hacer una consulta online sobre los distintos casos. Entrando en materia, la pregunta importante es, ¿qué son los mercados capitales? Y es importante entender esto porque en América Latina tenemos sectores financieros que están muy enfocados en lo que son el sector bancario. Y el sector de mercados capitales es un sector mucho más amplio que permite una diversidad de herramientas, instrumentos y manejos de los flujos monetarios para la canalización hacia inversiones. Y esto es importante porque permite, uno, diversificar las fuentes de financiamiento. Dos, permite, en muchos casos, disminuir las tasas de interés en comparación a las que se pueden conseguir con bancos. Y tres, permite una ventaja extra cuando los mercados son lo suficientemente avanzados, que es el mercado secundario. Es decir, yo puedo comprar o vender una acción que ya ha sido emitida o un bono que ya han sido emitidos a tasas de descuento o redescuento y tener también inclusive ahí un flujo de dinero, un flujo de recursos que se maneja. Entonces, es importante entender estos conceptos porque dentro del mercado de capitales se utilizan distintos instrumentos. Los dos más conocidos son las acciones,
cuando uno compra cierto título de propiedad de las empresas y sujeto a esa compra uno tiene un rédito o tiene unos dividendos. Y el otro instrumento muy común es el bono. Eh, Pasando al siguiente paso, ¿qué son los bonos? Los bonos son, en forma muy simple y muy rápida, son pagarés, ¿no? Es un título que representa un derecho a recibir un flujo de intereses a cambio de entregar una cantidad de dinero específica en un momento. Eh, Estos títulos pueden ser emitidos por distintos actores, actores subsoberanos como ser gobernaciones, municipios, empresas públicas, etcétera, o empresas privadas, ¿no? Un factor importante que hay que tomar en cuenta dentro de los instrumentos que se utilizan en mercados capitales es que tienen un riesgo alto o más alto del que tendría una inversión o el poner el dinero en un banco, y en muchos casos no se puede garantizar un retorno. Obviamente, como digo, el retorno es importante, pero puede ser que la volatilidad de los precios de los mercados, etcétera, muchas veces se pierde el dinero. En el caso de bonos específicamente, no es tan común porque son instrumentos un poco más seguros, son conocidos como instrumentos de renta fija. Eh, la falta de pago por parte de un bono significa que la institución emisora por detrás se ve en programas mucho más serios y mucho más complejos. Entonces estamos hablando de un instrumento relativamente sólido, con una capacidad de realmente canalizar recursos de forma directa hacia los proyectos que queremos. Dentro del mundo de los bonos y de los títulos de renta fija que se transan a nivel global, eh, tenemos precisamente lo que son los bonos temáticos. Pero para seguir ahondando un poco sobre las diferencias que existen entre un bono y un préstamo, las diferencias de los instrumentos que se utilizan en un sistema financiero bancario y en un sistema financiero de mercados capitales, eh, la forma más fácil de entender es la comparación con un préstamo, ¿no? Un préstamo es un contrato de préstamo entre dos actores, un prestatario y un prestamista, eh, y todas las cláusulas y todos los requerimientos del contrato o del objetivo de los usos, de los recursos que están movilizando quedan establecidas en el contrato. En el caso de un bono, el emisor genera una serie de instrumentos, una serie de informaciones que los inversores a las cuales los inversores van a acceder de forma pública, ¿no? Uno de los aspectos importantes para la emisión de bonos es que toda la información es tratada a nivel público. Eh, Todos los inversores manejan el mismo nivel de información. Ese es otro factor sumamente importante. Y hay una serie de actores en el medio del proceso de la emisión que garantizan precisamente que esto sea así. La bolsa de valores, que es la que se encarga de hacer toda la oferta de juntar a los emisores como los inversionistas para que se pueda transar. Existe un custodio local, quien es el que maneja el dinero y el que hace todo lo que es la conciliación de la transacción. Y el clearing house, que es el mecanismo a través del cual los inversionistas expresan su interés de invertir y se va llenando, digámoslo así, hasta llegar al monto solicitado por el emisor y poder conciliar la transacción. En el caso de un préstamo, el prestamista es el que establece las condiciones y el prestatario las tiene que aceptar o las deja. En el caso de los bonos, lo que se da es, el emisor es quien establece muchas de las características de cómo va a ser la emisión y los inversionistas deciden y evalúan si esas características les resultan interesantes o no. Nuevamente, como estamos hablando de un instrumento público, puede haber más de un inversionista y esto también genera un acceso a mayores inversores y una diversificación de los actores con los cuales se interactúa. Pero entrando a lo que es un bono temático en específico, las características de un bono temático no difieren mucho de las características de un bono convencional. Un instrumento público que se maneja y se transa a través de una bolsa de valores, con información pública, los inversionistas todos manejan la misma información, esto está regulado por varias instancias, pero además tiene unas características específicas, y eso es lo que les voy a empezar a comentar un poco con más detalle ahora. Eso es lo que nos da un bono temático. ¿Qué tipo de bonos temáticos existen? Hoy en día existen varios tipos.
son cuatro, tal vez cinco los más conocidos. Los voy a explicar en un momento y voy a explicar un poco sus diferencias. Eh, pero, ¿cuál es el objetivo para un inversionista de buscar un bono temático? Muchas veces se habla de el greening o la tasa especial de descuento verde. No existe suficiente evidencia como para decir que esto se da. Y un poco a lo que me estoy refiriendo con este greening o la tasa de descuento verde es los inversionistas están dispuestos a recibir un interés un poco menor por un instrumento que tiene una etiqueta temática de lo que recibirían por un instrumento que no tiene esa etiqueta. Pero a cambio de ese interés menor o de ese pago menor que van a recibir los inversionistas están recibiendo el compromiso de que esta inversión va a tener un impacto en específico. Y eso es sumamente importante porque pese a que suena algo un poco difícil de entender, hoy en día los flujos de recursos y de dinero que están movilizándose a través de instrumentos temáticos, no solamente bonos, existen otros instrumentos, eh, la cantidad de recursos que está manejando a través de los instrumentos temáticos es significativa y crece año a año. Entonces, esto lo que nos da a entender es que hay inversores que están dispuestos a tener ese sacrificio o que están buscando precisamente ese componente de impacto dentro de las inversiones que realizan. Todas las características temáticas de un bono están descritas de forma voluntaria, si lo podemos decir así. No hay una definición universal de qué es lo que hace a un bono verde, un bono social, un bono sostenible, pero sí existen criterios de aceptación muy amplia a nivel global y existen criterios hasta cierto punto que compiten los unos con los otros. Dentro de la presentación yo les voy a hablar de lo que es el mercado de capitales, bueno, la Asociación Internacional del Mercado de Capitales, o ICMA por sus siglas en inglés. Les voy a comentar muy rápidamente cuál es el enfoque de los estándares de bonos verdes de la Unión Europea. Y por último les voy a hablar de una certificación internacional y una iniciativa internacional que establece también muchos de los estándares para que puedan entender y tengan una claridad e inclusive puedan hacer consultas con respecto a estos estándares para ampliar, profundizar un poco más el conocimiento. La Asociación Internacional de Mercados Capitales o International Capital Markets Association, ICMA, es una organización sin fines de lucro basada en Suiza que básicamente busca promover el buen funcionamiento de los mercados capitales. Y en ese proceso y siguiendo ese objetivo, lo que genera son precisamente una serie de reglas, criterios y sugerencias de cómo los actores del mercado de capitales van a actuar o bajo qué criterios van a actuar. Y en tal sentido, ICMA, el 2014, emite por primera vez lo que se llaman los principios de bonos verdes. Posteriormente, el 2018, se emiten los principios de los bonos sociales y se emiten las guías para la emisión de bonos sostenibles o sustentables. Y en el 2021 se emiten los principios de bonos vinculados a la sostenibilidad. Voy a describirles poco a poco en qué se basa cada uno de estos y voy a entrar un poco también a los criterios temáticos de cada uno de ellos. Pero el por qué me baso en ICMA, porque no soy solo yo, sino la experiencia internacional. ICMA es la acreditación o los principios de bonos temáticos, los principios de bonos verdes, sociales y sostenibles de ICMA son los más aceptados a nivel global. Hoy en día tenemos un alineamiento de casi todos los países y de casi un 90% de las emisiones de bonos temáticos alineados con los principios ICMA, y sobre los principios ICMA se empiezan a alinear sobre otros temas. Entonces el nivel de aceptación es muy amplio y la certeza y la garantía que le da a un inversor encontrarse con encontrar que el emisor ha seguido estas recomendaciones es sin duda alguna un nivel de confianza que se busca activamente en el mercado. Los principios de bonos verdes se dividen en dos enfoques principales, dependiendo del tipo de uso que se le va a dar a los recursos que se movilizan. El primero, el más importante y el más grande, son los bonos de uso de fondos, es decir, cuando se movilizan recursos específicamente o con un objetivo específico de utilizarse en un proyecto o de utilizarse en una serie de actividades muy concretas.
El el otro canal es la movilización de recursos con un objetivo. Efectivamente, una empresa, una institución va a movilizar recursos, pero el vínculo entre el objetivo y el compromiso de impacto que tiene la institución no es tan fuerte, y esos son los bonos vinculados a la sostenibilidad. Voy a entrar a esto con un poco más de detalle, pero primero les voy a explicar los bonos de use of proceeds, eh, o los bonos de con usos de fondos. Los bonos con usos de fondos son los bonos verdes, los bonos sociales y los bonos sostenibles. Los bonos verdes son bonos que se enfocan o que tienen un impacto ambiental positivo o buscan no tener un impacto ambiental negativo. Los bonos sociales tienen el mismo enfoque bajo un análisis social, es decir, buscan tener un impacto social positivo o buscan no tener un impacto social negativo. Y los bonos sostenibles es precisamente la mezcla entre lo verde y lo social. La distribución de los proyectos puede ser, no está cerrada. Lo único que se busca con los bonos sostenibles es que los reportes que se hagan sobre sectores verdes o sobre proyectos verdes no se dupliquen en proyectos sociales. Lo vamos a entender un poco más adelante con los ejemplos. Y dentro de estos principios, Sigma establece cuatro criterios fundamentales, cuatro principios fundamentales, que es establecer cuál va a ser el uso de fondos que se va a dar a los recursos que se movilizan. Vamos a ver en la siguiente diapositiva cuáles son los usos de fondos verdes, cuáles son los usos de fondos sociales, para que tengan una claridad en esto. El segundo proceso que se necesita entender es el proceso de evaluación y selección de los proyectos. ¿Cuáles van a ser los criterios en base a los cuales yo como emisor voy a evaluar los proyectos y voy a evaluar y seleccionar los proyectos a los cuales quiero canalizar los recursos? Y es en este proceso precisamente de evaluación y selección de los proyectos en el que me tengo que asegurar que se van a cumplir los criterios de impacto social o ambiental que se busca con el uso de fondos. El proceso de administración de recursos, hay una serie de condiciones que se buscan en el proceso de administración de recursos, y el compromiso de reportar. El compromiso de reportar es importante porque es a través del reporte que hace el emisor que los inversionistas obtenemos precisamente la información del impacto y podemos verificar si efectivamente los recursos que se han canalizado a través de un bono verde, un instrumento sostenible, están realmente teniendo el impacto que se busca. Esos son los cuatro principios fundamentales, pero además Sigma hace dos recomendaciones fundamentales. Una de ellas es generar un marco de referencia, es decir, generar un documento en el cual se establezca cómo estos cuatro criterios van a ser alcanzados y trabajados durante la emisión. Y pide también, o genera la recomendación de que ese documento, ese marco de referencia, sea revisado por un tercero, de forma tal de que se tenga una verificación y un nivel extra de confianza para los inversores, y el momento que salga adelante la emisión, los emisores tengan una opinión, tanto una serie de criterios ampliamente aceptados sobre los cuales se establece la emisión, y además tengan una opinión de un tercero que verifica que esos criterios y que el emisor tiene todas las herramientas disponibles como para poder llevar adelante los compromisos. Viendo los bonos vinculados a la sostenibilidad, estos bonos son un poco más difíciles de entender porque, como les decía, no hay un compromiso específico de que los recursos movilizados van a ser utilizados en los objetivos propuestos o los objetivos establecidos dentro de la emisión del bono. Les doy un ejemplo. Un bono de sostenibilidad establece un objetivo de inclusión de género. Queremos que dentro de la empresa nos comprometemos a que en los próximos 5 años la participación de mujeres dentro de la junta directiva de la empresa va a ser de un 50%. Pero para esto vamos a movilizar una X cantidad de recursos, digamos $100,000, que los vamos a pagar al final de los 5 años, etc. Pero ¿en qué se van a usar esos recursos movilizados? No necesariamente tiene que ver con la inclusión el objetivo, el alcance del objetivo, es decir, la inclusión de las mujeres dentro de la junta directiva. Esos recursos se pueden utilizar para maquinaria, como capital de trabajo, etcétera, pero la empresa ha hecho un compromiso de llegar a este objetivo y ese es el impacto que se está buscando. Entonces,
A diferencia de los bonos de use of proceeds en los que se tiene claridad en qué es en lo que se va a destinar los recursos, en los bonos vinculados a la sostenibilidad, lo que les permite a las instituciones o lo que les permite a los emisores es establecer mecanismos y establecer metas de avance en sus estrategias de sostenibilidad, en sus objetivos de sostenibilidad, pero les permiten acceder a recursos que no están necesariamente destinados a actividades específicas, sino que son un poco más de libre distribución. Sin embargo, los principios establecen una serie de criterios que los inversionistas globalmente buscan, ¿no? Es obviamente la selección de indicadores, la calibración de los indicadores, porque queremos tener además de tener los indicadores, también tenemos que tener la línea base, es decir, yo quiero que el 50% de la junta directiva sean mujeres y estoy empezando hoy en día con solamente el 10%, ¿no? Entonces tenemos que tener claridad en cómo se fijan esos objetivos. Se dan las características del bono, es decir, madurez, la tasa de interés que se va a pagar, etcétera. Cómo se va a hacer adelante el reporteo y en este caso la verificación por parte de un externo es sumamente importante porque es este externo el que confirma si se han cumplido o si se está avanzando de forma adecuada en el alcance de ese objetivo o no. Y nuevamente, lo importante es el alcance del objetivo que la empresa ha hecho. Esos son los dos grandes tipos de bonos que existen hoy en día. De forma muy amplia y muy rápida, esos son los principios de bonos verdes. Sé que puede sonar un poco amplio, sé que se puede sonar un poco ambiguo, pero hay que entender que IGMA trabaja a nivel global. Las características a nivel global de una región a otra, de un emisor a otro, varían mucho. Y IGMA y sobre lo que se ha enfocado IGMA ha sido en generar una serie de criterios muy genéricos que pueden ser aplicados casi a cualquier instrumento o casi a cualquier bono que se emite. Entonces, con el paso del tiempo y con el refinamiento de los criterios y las definiciones, se van trabajando y se van obteniendo mayor claridad en cómo abordar estos temas. IGMA también propone y ofrece una serie de instrumentos y documentos que ayudan a entender y ayudan a traer claridad a esto, pero los principios en el fondo no cambian. Lo que se busca y la claridad y lo que un inversor busca cuando analiza un bono temático siempre va a estar enfocado dentro de estos 4 principios. Estimado Luis, te pedimos por Sí. favor, faltan 3 minutos para que vayamos ir cerrando. Perfecto. Por favor, adelante. Las categorías verdes son categorías, no es nada nuevo, son categorías de energía renovable, eficiencia energética, control y prevención de contaminación, etcétera. No son muy difíciles. En el caso de las categorías sociales, estamos hablando de acceso a infraestructura, acceso a servicios básicos, vivienda accesible. Y en el caso de los bonos sociales, también piden establecer cuáles son la población objetivo sobre la cual se va a trabajar. Como les decía, los bonos verdes se enfocan en los usos de fondos que están hacia la mano izquierda, los sociales en la mano derecha, los sostenibles hacen la mezcla de los dos. ¿Qué es una revisión externa? Es de forma muy sencilla, es una opinión de un tercero, de una verificadora, de una calificadora de riesgo o de una certificadora. Les voy a mostrar en un segundo la certificación que existe, que verifica, revisa y analiza los documentos y la capacidad que tiene el emisor de llevar adelante ese compromiso, ¿no? El tema de la certificación, las revisiones externas normalmente se conocen como opiniones de segunda parte o SPOs por sus siglas en inglés, pero existen también verificaciones, validaciones o ratings. La certificación, hoy en día la única certificación en el mercado es la que da Climate Bonds Initiative, que es una organización sin fines de lucro con sede en Londres. Y Climate Bonds Initiative lo que hace es, se compromete con el Acuerdo de París y la línea la trayectoria de 2 grados, 1.5 o 2 grados, y en base a ese compromiso empieza a establecer criterios por distintos sectores, ahí lo ven en el cuadro, los criterios de energía, transporte, etcétera, establece e identifica medidas que van a permitir a los sectores mantenerse en esa trayectoria precisamente de 1.5 grados. La certificación se da cuando los proyectos que se están proponiendo dentro de la emisión del bono están alineados a estos criterios. En muchos casos, la no alineación no significa que no haya un impacto. Y la decisión de la certificación o la no certificación es una decisión exclusiva del emisor
Hay algunos inversionistas que buscan y que ven siempre van a ver con buenos ojos la certificación, pero no es un criterio exclusivo para poder salir al mercado. Es un plus, es una garantía extra. Viendo lo que es cifras del mercado de bonos temáticos en América Latina, el 2022 han llegado a los 48 mil millones de dólares de emisiones, el 2020 muy por debajo de lo que fue el 2021, el año más alto de 63 mil millones de dólares. América Latina solamente representa el 4% de la emisión global de bonos. Eso es importante porque todavía hay espacio para crecer. Muchas de las emisiones en América Latina se hacen en moneda internacional. Hay países en América Latina que están dolarizados, eso también ayuda a este nivel. Pero el 2022 hemos visto un incremento muy fuerte de las emisiones a nivel local. Es decir, no se tienen que hacer las emisiones a nivel internacional, se puede trabajar a nivel local y cada vez es más común ver emisiones a nivel local. Con respecto a los usos de fondos, tenemos dos gráficos en la mano, en la parte inferior derecha. Uno es con respecto al uso de fondos específico de los bonos verdes y el otro es el uso de fondos ambientales, el uso de fondos verdes dentro de lo que son los bonos sostenibles. Y vemos que las energías renovables son sin duda alguna los sectores más comunes y donde más recursos se canalizan. El sector uso de suelos es el que normalmente aglutina el concepto de agricultura. Y pese a que hay un incremento, normalmente está entre el 10 o el 12%. Yo creo que es porque todavía no hay una comprensión muy amplia dentro del sector en general de cómo acceder a este instrumento. Pero en general las cifras, el 2022, las cifras de bonos temáticos a nivel global han bajado fuertemente por el contexto global, por la crisis, por la inflación, inclusive se podría decir que hasta por el conflicto entre Rusia y Ucrania. Pero la tendencia este año también es que se incremente, ya estamos viendo cifras por encima de esto, pero el mercado de bonos temáticos está creciendo pese a que el mercado de bonos en general se está reduciendo. Es decir, dentro de un mercado de bonos que se está reduciendo, los bonos temáticos aún llevan un nivel de crecimiento constante. Y eso es una buena noticia porque significa que cada vez hay más recursos canalizados a través de este recurso. Los criterios que ICMA presenta para el sector agricultura forestal y uso de tierra no son muy complejos y pueden variar ampliamente. Los criterios ICMA, nuevamente, son muy amplios, son muy ambiguos, están pensados para que con varios enfoques, varias distintas realidades, varios enfoques, varias características puedan adaptarse. Y entiendo que, por ejemplo, la presentación que les va a hacer el colega de Capital, Safi, sobre cómo estructurar este tipo de instrumentos, los criterios que se utilizan ahí tranquilamente pueden ser utilizados para hacer una emisión específica en el sector agricultura forestal o uso de suelos. Pero se está buscando eficiencia en el uso de los recursos, en las operaciones, irrigación, bombeo, manejo de agua, sistemas de riesgo, en lo que se refiere a cultivo, implementación de prácticas de sostenibilidad y o certificaciones. En lo que se refiere a ganado, básicamente se está hablando de ganadería silvopastoril, reducciones de metano, en fin, hay una serie de medidas que se utilizan con distintos nombres, pero bueno, son una serie de medidas que siempre van a tener un impacto ambiental y productivo muy positivo. En el ámbito forestal siempre se buscan manejo sostenible de bosques con certificación en lo posible. Y en el caso de acuacultura, muy similar al caso de ganado y cultivos, se buscan nuevamente eficiencias en el manejo de los insumos y especialmente los recursos, pero además se buscan certificaciones sostenibles. Los criterios de elegibilidad del fondo Ecobusiness que les había mencionado se basan en dos grandes categorías. Uno es una lista de certificaciones revisada, aprobada a detalle. Estamos hablando de más de 30 certificaciones, como por ejemplo Rainforest Alliance, Fairtrade International, Forest Steward Consulship, Aquaculture Marine Stewardship Council. Son certificaciones internacionales a las que se puede acceder. Toda cultivo o plantación que tenga ese tipo de certificaciones es elegible a los fondos de Ecobusiness. O la otra opción es a través de actividades de lista verde, ¿no? Y se tiene una lista y una serie de actividades identificadas dependiendo de los cultivos, los sectores que se pueden implementar. Pero para darles un conocimiento, una idea amplia, estamos hablando de sistemas de irrigación, ya sea por microaspersión, por goteo, etcétera. Renovación o plantación de
de árboles de cacao para generar la sombra para el café, por ejemplo. Entonces, sistemas de cultivo bajo sombra para evitar una degradación de la tierra, eh, establecimiento de sistemas para generación de humus y compost y fertilizantes orgánicos, etcétera. Agricultura protegida es otro de los casos en los que se trabaja fuertemente. Pero nuevamente es para que tengan una idea de cuáles son los criterios con los cuales se pueden trabajar dentro del sector agrícola o agroforestal que permitan acceder a estos recursos. Y finalmente, de forma muy apresurada, porque me quedo sin tiempo, tres de los ejemplos de bonos más representativos que tenemos en la región. Fideicomisos, FIRA, es una institución que depende de Banco de México, es básicamente un banco público, emitió el primer bono certificado por Climate Bonds Initiative bajo el sector agricultura, bajo los criterios del sector agricultura, el 2018. Ese bono era de aproximadamente 130 millones de dólares. De la fecha entonces ha emitido un par de bonos más, FIRA, y el enfoque fuertemente, o el enfoque más fuerte dentro de los bonos de FIRA ha sido lo que es agricultura protegida, ¿no? Otro caso interesante y representativo en América Latina es la empresa Suzano, una empresa brasilera de pulpa de eucalipto para papel. Es el mayor exportador de pulpa de eucalipto en el mundo. El 2017 emitió un bono por 700 millones de dólares y ha sido un emisor recurrente dentro del mercado de capitales internacionales. Y el enfoque de las emisiones temáticas de Suzano siempre ha sido el manejo forestal bajo certificación, en este caso FSC, y la rehabilitación de bosques nativos, ¿no? El proceso de rehabilitar bosques nativos para combatir un poco lo que es el monocultivo como una de las medidas para mejorar e incrementar el buen manejo del ecosistema. Y el otro caso, el último caso, que creo que también es bastante representativo, es el bono soberano que emitió el Estado de Uruguay el 2022, en el que movilizó 1.500 millones de dólares. Este es un bono vinculado a la sostenibilidad, en el que les decía, los recursos que se han movilizado no están directamente vinculados con la actividad o con los objetivos establecidos. En este caso, el gobierno de Uruguay se compromete a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero por relación a cada dólar del PIB, del Producto Interno Bruto, a través de distintas medidas. No se establecen las medidas, pero el compromiso es la reducción. Y el otro compromiso, el segundo indicador, es el mantenimiento del área de bosques nativos en relación a la cobertura que se tenía el 2012. Y el gobierno de Uruguay tiene una meta bastante ambiciosa de incrementar, de recuperar la cantidad de áreas de bosques nativos hacia lo que era el 2012. Y de no lograr estos objetivos, tiene que pagar una tasa de interés mucho más alta. Creo que son tres casos importantes, interesantes, para que los puedan analizar y los puedan ver con más calma si esta presentación ha despertado su interés. Y eso es todo lo que tengo para compartir con ustedes por ahora. Creo que tenemos un poco de tiempo todavía para preguntas. Gracias, querido Luis. En unos minutitos van a llevar adelante las preguntas después de la exposición de nuestro segundo invitado, así que muchísimas gracias por la ponencia. Queremos saludar también a Bismarck Pinto. Él es gerente de inversiones bursátiles en Capital Más Safi, Sociedad Anónima. Tiene más de 20 años de experiencia en la gestión de activos y manejo de portafolio de inversión en Bolivia, en instituciones como Zurich Insurance, Citigroup y Banco Santander. Es economista de la Universidad Católica Boliviana con un MBA del Tecnológico de Monterrey y Escuela Militar de Ingeniería. Es apasionado por las finanzas sostenibles, enfocado en la incorporación de una dimensión social en la estrategia empresarial, buscando un impacto positivo en la sociedad. Actualmente, junto al equipo de Capital Más Safi, se encuentra desarrollando fondos de inversión de impacto y estrategias de valor compartido a nivel regional. Le damos la bienvenida y le recordamos que tiene 20 minutos para desarrollar su presentación. Bienvenido, Bismarck, qué gusto tenerte acá en el estudio. Muchas gracias, Priscila. Es nuevamente para mí un grato placer volver a compartir con los amigos de ProRural y principalmente en esta ocasión con la audiencia que está compuesta por el señor ministro y el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, con quienes tengo esta gran oportunidad de compartir un poco lo que estamos produciendo desde Capital Más Safi, pero más que todo un poco hablar sobre una estrategia que debería ser una respuesta que nos permita escalar en el impacto social que estamos buscando como país, como planeta en general. Quisiera ingresar rápidamente a la presentación que tengo preparada para hoy.
Así que, si la pueden ver en pantallas. Sí, ya la tenemos en pantalla. Te dejamos con la palabra. Excelente, gracias Priscila. Bueno, la idea de la presentación es darles, me encantó quizás la introducción que me facilita en realidad un poco hablar sobre una estrategia de inversión. Me encantó mucho lo que desarrolló de una manera tan detallada Matías, y de esta manera podemos ingresar rápidamente a una situación de el cómo estamos en nuestro mercado a nivel global y particularmente en Latinoamérica y Bolivia. Por eso es que el contenido de la presentación de hoy que quería compartir con todos los presentes es primero hablar un poquito de cómo está este mercado de finanzas sostenibles en Latinoamérica principalmente, porque hay cada vez mayor importancia a las inversiones responsables en nuestro continente, para luego hablar de cómo lograr escalar ese impacto que se está logrando con este tipo de instrumentos que Matías muy bien los ha caracterizado, para que atiendan y vayan a atender problemas críticos como son, por ejemplo, la deforestación, unos problemas que aqueja tanto a nuestro país, a nuestras comunidades, y cómo puede ser el concepto de creación de valor compartido una respuesta clave para lograr atacar de frente a este problema, para finalmente llegar a hablar de una forma en que se puede capitalizar estas oportunidades de creación de valor compartido a través de las alianzas o asociaciones que podemos hacer con el sector público y el sector privado. Así que sin mayor preámbulo quisiera avanzar por la primera parte. Este problema y esta problemática en el sector agrícola, agropecuario, no es para nada ajeno a nuestra audiencia. Por supuesto que es un problema que lo estamos, incluso como país, lo estamos atacando de frente. Entiendo que este año salió la política de cambio climático a nivel país, que me pareció un instrumento muy importante y necesario para que podamos entender todos los actores sociales cómo podemos atacar este problema de frente. No quiero repasar a detalle todas estas problemáticas, pero sí es importante destacar esto. La agricultura es al mismo tiempo tanto una víctima como un causante del cambio climático. Y esto no lo digo yo, lo dice la FAO en sus reportes, en los cuales claramente expone, ¿no?, que, por ejemplo, la agricultura se lleva el 70% del agua fresca a nivel mundial. 800 millones de personas en el mundo no tienen acceso a una alimentación mínimamente aceptable. La agricultura es responsable del 80% de la deforestación actualmente en el mundo. En fin, son muchas problemáticas que se enfrentan y que al mismo tiempo amenazan al propio sector. Y es por ello que es importante atacar este problema de frente, no solamente en la agricultura, sino también pueden ver a la derecha la ganadería, como es tanto un sector afectado como también un sector que genera muchos gases de efecto invernadero. Así que de esta manera es que quisiera introducir el tema. La FAO menciona un tema y un concepto muy importante, que es la agricultura climáticamente inteligente, o como dicen en inglés, el Climate Smart Agriculture. ¿Y en qué consiste esto? Es básicamente una manera en que podamos atacar esta problemática en el sector agrícola, en el sector agropecuario, a través de mejores prácticas desde el pequeño agricultor hasta las grandes empresas de la agroindustria. Así que vamos a ir poco a poco avanzando en el tema. Algo que obviamente están seguramente muy familiarizados son los fondos más grandes que existen que van a atacar este problema, principalmente en el tema climático. Y en Latinoamérica estos fondos tienen una gran preponderancia. Sin ir más lejos, el que tiene que va a responder estos problemas en el sector agrícola son fondos como el Green Climate Fund o el Fondo de Financiamiento Verde o el Fondo para la Amazonía. En fin, distintos fondos que en total hacen como más de 6 mil millones de dólares que están siendo financiados por distintas multilaterales que van a atacar a través de proyectos dentro de lo que significa atacar el cambio climático e impulsar mejores prácticas agrícolas. Sin ir lejos, este Fondo Verde para el Clima lleva casi la mitad del total de estos recursos que están siendo canalizados a través de multilaterales hacia los países en desarrollo como Bolivia. Este financiamiento creo que lo conocemos todos, nuestra audiencia está bastante familiarizada. De hecho, hay un programa reciente del Fondo Verde para el Clima
que ha sido aprobado para Bolivia, entiendo que es como un poco más de 60 millones de dólares para promover la resiliencia en pequeños agricultores de la zona del Valle en Bolivia. Sin duda una iniciativa muy necesaria para el país y muy oportuna en esta situación tan complicada del clima. Así que esta es la primera parte que quería mostrarles, que la conocen todos acá, que entiendo que están muy familiarizados, pero vayamos más allá. Vayamos a ver por qué las finanzas, pero en general, son tan trascendentes y necesarias en el país y en el planeta. Acá traigo una comparación muy interesante que hace un autor que habla mucho sobre finanzas sostenibles, sobre sostenibilidad, que es Sasha Beslik, en su libro Donde crecen los árboles, el árbol del dinero, donde te dice, ok, a ver, veamos a nivel personal. Si tú quieres disminuir tu huella de carbono, ¿qué alternativas tienes para hacerlo? Como pueden ver acá en el gráfico, no sé si pueden ver mi manito, mi puntero. Puedes disminuir el tiempo que utilizas diariamente en la ducha, podrías disminuir tus viajes en avión, podrías disminuir el uso de tu propia movilidad y usar más el transporte público, podrías disminuir en tu dieta la carne, podrías comer una vez a la semana, de pronto te impones algunas políticas en la familia o personales que contribuyan a la huella de carbono. Lo que dice el autor de este libro es algo bien interesante, te dice, tú puedes mejorar y hacer 27 veces más eficiente tu iniciativa de disminuir tu huella de carbono si en lugar de esas 4 iniciativas juntas canalizas tus ahorros en fondos sostenibles. En otras palabras, las finanzas sostenibles son, y eso lo demuestran los números, la manera más eficaz en combatir la huella de carbono. Sirve de mucho y es obviamente muy ponderable que a nivel personal, familia o grupos sociales decidan emprender iniciativas como son los que acabo de mencionar. Pero sin duda alguna, algo que es más eficaz es que a través de las finanzas logremos atacar el problema. ¿Por qué? Porque las finanzas permiten justamente multiplicar o amplificar el impacto social que estamos buscando. Así que parto de esto para entender por qué las finanzas sostenibles son trascendentes. Y las finanzas sostenibles quisiera un poquito... Voy a hacerlo de la manera más rápida posible para llegar al punto, pero es bien importante un poquito también entender qué significan, qué son las finanzas sostenibles. Matías me antecedía hablando sobre los bonos verdes, sociales, sostenibles y los vinculados a la sostenibilidad de una manera muy interesante, donde se caracterizan una parte de lo que son las finanzas sostenibles. Acá yo veo desde el punto de vista del destino, hacia dónde van estos instrumentos financieros o los recursos que se utilizan a través de esos instrumentos en las finanzas. Una parte va, por supuesto, a atacar problemas ambientales. Y esta es quizás la más clara, la más evidente, donde incluso tienes la manera más sencilla de entender y medir el impacto que puedes lograr a través de canalizar recursos financieros. ¿Por qué? Porque las finanzas sostenibles a través de que se canalizan a temas ambientales se dividen en temas muy específicos, como son la mitigación, que es básicamente cambiar, descarbonizar el planeta, la adaptación a través de mejores prácticas, por ejemplo, en temas agrícolas, y otros temas como son deforestación, biodiversidad. Mitigación y adaptación son finanzas climáticas. En total, junto con otros temas o problemas sociales que tienen relación con el medio ambiente, son las finanzas verdes. Entonces, esa es una manera bastante clara de dividir y para que todos entendamos y no nos confundamos entre conceptos. También están las temas sociales y como también temas económicos dentro de las finanzas sostenibles, como también otras problemáticas que las abordan los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Entonces vamos a un poco concentrarnos en la izquierda, la parte de las finanzas sostenibles que se dedican a combatir problemas del medio ambiente y concretamente el cambio climático. Ahora, hablando de las inversiones, hablamos mucho de la inversión responsable. De hecho, el título de este tema es la inversión responsable. Pero en el espectro de tipo de inversiones que existen en el mundo, en el planeta y ahora poco a poco en nuestro país, hay distinciones que son bien importantes destacar.
Y estas van desde las que vayamos desde la izquierda en el esquema que les presento acá, donde están las inversiones más tradicionales que buscan exclusivamente la rentabilidad financiera para el inversionista, y nos vamos hasta el otro extremo, que es la filantropía. Hay inversionistas o hay gente que está, o fundaciones principalmente, que están dispuestas a invertir recursos para buscar un bien social, buscan un impacto social, dejando de lado el interés económico, ¿no? De buscar una rentabilidad. Al medio están, por supuesto, los conceptos de inversión responsable, que se entienden mejor como las inversiones que buscan no hacer daño al planeta en términos sociales, ambientales, como también las inversiones sostenibles, que son las que quizás buscan una oportunidad de generar negocio, justamente integrando temas ambientales, sociales e incluso de gobierno corporativo. Entonces, un inversionista tradicional, como Capital Safi lo era años atrás, puede empezar a incorporar esos temas ambientales y sociales a través de estándares. Muy bien lo explicaba en una anterior sesión Lilian Arzabe, cómo se caracterizan los distintos tipos de inversionistas en temas ambientales, sociales y de gobierno corporativo, como también podríamos integrar esos temas en las políticas de inversión del inversionista y se vuelve un inversionista sostenible, hasta llegar incluso a ser un inversionista que tenga un claro objetivo, que tenga una forma de medir el impacto y que al mismo tiempo y principalmente tenga una intencionalidad previa antes de hacer la inversión. A esto se le llama la inversión de impacto, que se ve en la penúltima área partiendo hacia la derecha. Entonces, estos son inversionistas que buscan más crear ese valor ambiental social que pueda ser medible. Entonces, ¿por qué trato de hacer esta distinción? Porque es muy importante destacar que si bien existen fondos, y retrocedo un poquito hacia lo que son los fondos multilaterales para el clima, que son fondos que generalmente trabajan con gobiernos, con ONGs, con instituciones dedicadas a temas sociales. También hay actores en el sector privado, principalmente inversionistas privados, que van a atender esta problemática social, particularmente en el sector agropecuario, a través de ese tipo de inversiones. Veamos en cifras. El gráfico de la izquierda, creo que Matías ya se me adelantó, lo sacó también de Climate Bonds Initiative, que es una de las instituciones que generan estos estándares o de estos principios para fondos climáticos, para instrumentos que vayan a atacar problemas de cambio climático. Y aquí vemos a la izquierda cómo ha ido creciendo de manera bastante interesante este mercado de bonos verdes, sociales, sostenibles. Pero esta es una parte de lo que están haciendo actualmente los inversionistas en el mundo. Y de hecho es una parte pequeña, porque hay una parte mucho más grande, como pueden ver a la derecha, de inversiones o estrategias de inversión, generalmente a través de fondos de inversión, que son 50 trillones de dólares que se están invirtiendo en el mundo actualmente. Obviamente bajo distintos tipos de estrategias que son la integración ASG o el discernimiento negativo o a través de compromisos a nivel corporativo con las empresas para que incorporen temas ambientales sociales en sus giros de negocios. En fin, hay distintos tipos de estilos de inversión de inversionistas responsables, a los que sí los llamamos, y que cuando adquieren una característica de buscar la oportunidad de generar rentabilidad, generalmente se les denomina inversionistas sostenibles. Lamentablemente hay una parte negativa de todo este panorama que se ve muy expectante. Y la parte negativa es el hecho de que lamentablemente aquí hay un concepto que también se lo ha discutido, se lo discute todavía bastante en el mundo financiero, que es el greenwashing o el impact washing. ¿Por qué? Porque hay muchos que dicen que van a hacer algo pero no lo están haciendo, y por eso es que cada vez más los reguladores están entendiendo la mejor manera en que ellos puedan generar, promover o finalmente obligar a que haya mayor transparencia en este tipo de estrategias de inversión o fondos de inversión que dicen que van a hacer algo en temas ambientales y sociales y que realmente entreguen ese resultado, lo hagan transparente. Así que es bien importante un poquito destacar cómo está este mercado. Acá repaso cifras y disculpen que con muchos números y letras en la pantalla,
pero era importante un poquito compartir esta información, ¿no? Cómo desde el lado de la inversión de impacto se van haciendo interesantes inversiones a nivel Latinoamérica. Hasta el 2020, 2021 eran 3.500 millones de dólares que están invertidos en nuestra región en inversiones de impacto. Ya les mencionaba, impacto diferente a inversión responsable, porque aquí se está midiendo y al mismo tiempo se está definiendo una intencionalidad de impacto que se busca con las inversiones de estos fondos. Entonces, estos son montos muy importantes que pueden ver acá por tipo de inversión, por recursos invertidos y más que todo por sectores a los que van llegando estos recursos de impacto. Como pueden ver acá, y lo voy a agrandar un poquito, en primer lugar está en prioridad la agricultura y alimentos. Y eso es algo que nos da mucho optimismo, porque definitivamente hacia el sector agrícola, hacia el sector agropecuario, es quizás uno de los principales sectores donde necesitamos mayores flujos de financiamiento. Repito, no solamente de fondos de multilaterales, como son los fondos como el Fondo Verde para el Clima, sino también recursos privados. Y a eso voy en las siguientes láminas. Estos recursos privados, ¿qué están atacando? ¿Cómo están proponiendo soluciones? Actualmente, y en Bolivia están llegando poco a poco, hay inversionistas de impacto, inversionistas responsables que van canalizando sus inversiones hacia la innovación, por ejemplo, ¿no? Hacia incorporar tecnologías, sea en la agroindustria o a través de la agroindustria, en los pequeños productores agrícolas, a través de la agricultura regenerativa, que es una manera mucho más sostenible de largo plazo en el que podemos mantener la calidad del uso de los suelos, o a través de la ganadería no contaminante, por ejemplo. Acá hay cada vez estándares que se van aplicando y en la región hay cada vez más instituciones o empresas que se dedican a la ganadería o a productos cárnicos que van adoptando. ¿Por qué? Porque obviamente su demanda está siendo cada vez más exquisita, cada vez más rigurosa con controlar que esta ganadería no esté promoviendo la deforestación, que sea amigable con los ecosistemas en los cuales crían al ganado. Y obviamente el tema quizás uno de los más complicados en nuestro país, que lo estamos abordando poco a poco, es el freno a la deforestación. Hay inversionistas que ya lo van haciendo y que lo más interesante es que al llegar al país transmiten sus conocimientos, cómo se está haciendo en otros países. Y eso es muy interesante, que si hay un poquito más de tiempo lo voy a compartir un poco lo que estamos avanzando en Capital SAPI. Y por supuesto la reducción de desperdicios y lograr cambiar matrices energéticas hacia fuentes de energía más limpias. Sin embargo, obviamente aquí el problema es que el sector agropecuario es un sistema muy complejo y los desafíos son bastante ambiciosos en cuanto a temas de luchar contra el cambio climático, disminuir la deforestación, lograr que este sector sea el que no sea de los más importantes en generación de gases de efecto invernadero. Para ello necesitamos que haya un esfuerzo conjunto entre empresas, inversionistas, gobiernos y finalmente el consumidor para que actúen en este cambio social. Para ello es importante que trabajemos de una manera más conjunta entre el sector del gobierno en todos los niveles, el sector financiero, instituciones internacionales y las propias ONGs. Si bien hay respuestas y hay productos innovadores que están saliendo cada vez más en nuestra región, y eso es muy importante que se están dando a nivel de Latinoamérica, sin embargo, estos esfuerzos no son suficientes, lamentablemente. Ya lo mencionaba Matías, la porción, él lo ve desde la parte de la oportunidad, pero los recursos que se están canalizando hacia Latinoamérica, por ejemplo, en instrumentos, bonos verdes sociales, sostenibles, lamentablemente es una porción muy pequeña. Y eso llama la atención porque ya son bastantes años en que estos instrumentos están en el mercado, pero Latinoamérica no es un foco para esos instrumentos. Por eso es que necesitamos redoblar esfuerzos y quizás ser un poco más innovadores. Y ahí va el siguiente punto. ¿Cómo lograr escalar y amplificar ese impacto social que estamos buscando? Por ejemplo, en temas de la deforestación, para crear valor para las comunidades. Y ahí viene el concepto de la estrategia que planteamos y en Capital SAPI la estamos desarrollando, que es la creación del valor compartido. ¿En qué consiste esto? Pues primero en que aceptemos que hay una necesidad de mayor participación de la sociedad. Son cada vez
más las instituciones o actores sociales que están llamados a hacer algo, no solamente el gobierno que carga en sus espaldas esta tremenda responsabilidad, sino también todos. Y el sector privado, inversionistas privados tienen mucho que decir al respecto. ¿Por qué? Porque el inversionista privado o la empresa privada primero tiene un incentivo para tomar riesgos. Luego, la competencia misma entre las empresas impulsa la innovación, impulsa hacia la mayor eficiencia y a que se adopten nuevas y mejores prácticas en las empresas para que sean justamente más competitivas. Y finalmente, modelos de negocio con fines de lucro aspiran por concepto, por definición, a ser escalables y sostenibles. ¿Por qué? Porque de ello depende su supervivencia. Así que entre lograr tener la capacidad de tomar más riesgos, lograr mayor innovación y ser escalables en el impacto, es que es bien importante traer cada vez mayores actores privados o empresas e inversionistas que tienen mucho que decir y hablar en este cambio social que estamos buscando como país. Ahí viene el concepto de valor compartido. ¿En qué consiste el valor compartido? Es un concepto para el cual una empresa, desde un pequeño emprendedor, una empresa pequeña, mediana, microempresa y hasta una empresa grande, tienen tienen una visión plenamente y puramente empresarial de buscar el crecimiento de su negocio. Pero ¿por qué no buscarlo a través de también encontrar soluciones a una problemática social ambiental que le afecta a la empresa o que la empresa afecta a su entorno y que eventualmente tiene que hacer algo al respecto? ¿Por qué no verlo desde el punto de vista de la oportunidad y desafío para el negocio? Si encontramos un punto en común entre las necesidades sociales y de medio ambiente de la empresa o del inversionista privado, junto con oportunidades y desafíos que tiene este inversionista para el negocio, pues obviamente ahí tenemos una oportunidad de crear valor compartido. ¿Qué es el valor compartido? Es básicamente buscar crear valor no solamente para la empresa, valor económico, valor en términos financieros, sino también valor para la comunidad que la rodea. ¿Cómo lo puede lograr? A través de tres maneras. Una es reconcebir necesidades, productos y consumidores o nuevos mercados de su producción. Otra es redefinir los procesos internos en la empresa, vale decir, redefinir cómo puede mejorar la relación, la interrelación o la eficiencia en uso de recursos de su cadena productiva, o algo que signifique hablar de su clúster, mejorar el entorno operativo donde la empresa trabaja. ¿Para qué? Para que en la medida que la empresa asuma alguna acción que vaya a impactar socialmente o ambientalmente a su entorno, esto al mismo tiempo le genere mayor competitividad, la haga más diferente, y esto en definitiva significa un impacto a su negocio, es decir, mejore, crezca en valor la empresa. Y si logra esto, pues obviamente va a estar más motivada a seguir innovando, a seguir invirtiendo en nuevas maneras de solucionar estos problemas sociales y ambientales que aquejan a su entorno. Ese impacto social nuevamente va a lograr el impacto al negocio y estamos logrando así un círculo virtuoso. Este es el elemento clave, el eje central del concepto de valor compartido. Tenemos que lograr esto en las empresas, lo podemos hacer como inversionistas a través de fondos de inversión, a través de iniciativas privadas que puedan fomentar que las empresas actúen de esta forma, y lo venimos haciendo poco a poco. Es un trabajo un poquito de largo alcance. Significa primero sensibilizar a las empresas, que ellas entiendan que tienen que incorporar una dimensión social a su estrategia empresarial, porque de ello va a depender que las empresas puedan diferenciarse, ser más competitivas. En la medida que lo hagan, pues va a ser quizás, no sé si el término es correcto, pero más fácil lograr escalar en el impacto que estamos buscando. ¿En qué consiste esto? Básicamente las empresas, como pueden ver acá, una manera también de ver qué es el valor compartido, podemos poner en el eje vertical el impacto social, ¿no? Desde el menor hasta el mayor impacto que logra una empresa, y en el eje horizontal el impacto al negocio, ¿no? Entre el menor retorno hasta el mayor retorno financiero de la empresa. Entonces, si ponemos entre dos ejes cualquier iniciativa que tenga la empresa con diferentes objetivos, pues tenemos una que tenga de pronto un impacto social modesto y quizás nulo de impacto al negocio, y eso es la filantropía. Pero si la empresa
decide ir a un impacto totalmente hacia su negocio, o sea, emprender proyectos que sean justamente para crecer en el negocio puramente financiero, viendo solamente el punto de vista financiero, pues son iniciativas de negocios tradicionales. Si la empresa tiene de pronto un área, un sector, muchas actualmente lo tienen, ¿no?, de responsabilidad social empresarial o responsabilidad social corporativa, pues eso significa incrementar el valor social de o sea, buscar un mayor impacto social, que está en el cuadrante superior de la izquierda, pero que le genera poco valor económico a la empresa. ¿Qué tal si buscamos ambos? Buscamos maximizar el impacto social al mismo tiempo del impacto al negocio. Eso es llegar a este cuadrante superior derecho, llegar a crear el valor compartido. Y de eso se trata, que una empresa tenga distintos proyectos, distintas iniciativas, cómo ella puede resolver problemas que al mismo tiempo le generan un impacto al negocio, y que sea un portafolio integrado de iniciativas que se vayan reforzando mutuamente, y que al final todas estas iniciativas las vea con esta visión de cómo puedo lograr que esta iniciativa que tengo genere impacto social al mismo tiempo de impacto a mi negocio. De eso se trata el valor compartido, y creemos que esa es la manera en que se puede lograr. No voy a redundar más en el concepto, pero es importante introducirlo. La idea es que las empresas puedan tener esta capacidad de diseñar e implementar estrategias que incorporen temas sociales en su giro de negocio, que al mismo tiempo les signifiquen una oportunidad para el negocio, y que sin embargo como ya mencionaba, es un camino un poco largo. Significa integrar una misión o propósito en la empresa en la que vamos a trabajar. Nosotros, por ejemplo, en Capital Sapi tenemos un portafolio de inversiones que está distribuido en diferentes empresas de distintos rubros, en las cuales tenemos esa misión, ese desafío de lograr que incorporen un propósito social, o que si ya lo tienen, pues obviamente veamos maneras y oportunidades de crear ese valor, no solamente para la empresa, sino también para su entorno. Y de eso se trata, tratar de apoyar a las empresas en su capacidad de medir y vincular estos impactos sociales a los resultados con el negocio. Y para ello no podemos hacerlo solos, necesitamos hacerlo entre todos, y varios actores tienen la posibilidad de actuar. Y ahí va mi último punto, que es justamente una manera en que lo podemos hacer a través de un concepto que ya muchos lo conocen, que son las asociaciones o alianzas público-privadas, que pueden ser una plataforma para viabilizar justamente estos financiamientos hacia el tema verde, hacia el tema social y sostenible. Esta es mi última lámina, en la que quiero destacar dos ejemplos que los saqué de la bibliografía que manejamos, que es muy interesante descubrir cómo están haciendo en otros continentes, en otros países, acerca de cómo podemos traer al Estado, al gobierno, en todos los niveles, nacional, subnacional, municipal, traer a ONGs, traer a todos los actores que permitan conformar una alianza público-privada, de eso se trata el concepto, para crear valor compartido. Tengo acá un primer ejemplo que se llama Root Capital. Root Capital es una institución, un inversionista de impacto que tiene inversiones en Asia, en África y en Latinoamérica. Ellos proponen una manera muy interesante que le llaman un programa de extensión para la agricultura. ¿Y qué es lo que hacen? Con los recursos que ellos tienen, invierten en una empresa, pero una empresa de la agroindustria. Eso es muy interesante. ¿Para qué? Para concentrarse en las cadenas de valor de la agroindustria. De esa manera, a través de los recursos que el programa de extensión de Root Capital da a la empresa de la agroindustria, ellos proveen de servicios de extensión a los pequeños productores agrícolas a través de asistencia técnica para mejorar prácticas de uso de la tierra, mejorar tecnologías para mejorar las semillas, hacer más productivos a los pequeños agricultores. En fin, de esa manera ellos logran pagar, una manera de decirlo, a través de mejores rendimientos y mejor calidad de producto a la agroindustria. ¿Por qué? Porque es su principal proveedor de recursos. Y esta empresa al mismo tiempo provee de su producto con mejor calidad y que está ya con
mejores prácticas en cuanto a temas climáticos, sociales, ambientales a su consumidor, quien lo retribuye a la empresa, obviamente siendo más consciente y al mismo tiempo incrementando el consumo de su producto. La idea obviamente es teórica, pero que ya la pusieron en la práctica desde hace varios años atrás y logran que funcione, es con el círculo virtuoso que les comentaba, ¿no? Del valor compartido, y logran que a través de esos programas de extensión obviamente se genere un impacto social a escala. Esto han empezado a replicar, que esa es una de las características del valor compartido, en distintos continentes como es Asia, África y también en Latinoamérica. Y otra, y la última, si tenemos todavía un poquito de tiempo. Ya hemos pasado los 20, pero para cerrar. Para cerrar. Adelante. Una iniciativa de la empresa Yara en África. Es una fertilizadora en África que propuso a los gobiernos principalmente en Tanzania, armar un corredor donde estén varias instituciones del sector público y privado para generar justamente un círculo virtuoso muy similar a lo que hace Root Capital en Asia, África y Latinoamérica, en un país, en Tanzania. Este es un proyecto que se llama el SAGCOT, Southern Agricultural Growth Corridor of Tanzania, que ha permitido que muchos agricultores mejoren su calidad de vida y en general mejoren las prácticas agrícolas para hacerle menos daño al clima. Eso es lo que quería compartirles. Son solamente ideas que es importante destacar, las que ocurren en otros países que están llegando a nuestro país. Hay inversionistas que están cada vez más conscientes y que en definitiva tenemos que generar estos espacios de diálogo para que podamos discutir de qué manera se puede aplicar estas ideas tan innovadoras en nuestro país y en nuestro territorio. Quiero solamente terminar mi presentación sin nada más que decir y mostrar este gráfico. Es de Climate Bonds Initiative para el 2022. Este año se ha publicado este reporte y menciona obviamente cómo está avanzando el mercado de bonos verdes, sociales y sostenibles en Latinoamérica. Lamentablemente vemos al país todavía un colorcito modesto, y esperamos que con las nuevas normativas, ya tuvimos en la anterior sesión a la directora de valores de ASFI que nos contaba con la buena noticia que ya estamos con una normativa que nos va a apoyar a que en este mapa Bolivia cambie de color. Así que quiero concluir con esto. Gracias, Priscila. Gracias, Bismarck, por esta ponencia. Bismarck Pinto, gerente de inversiones bursátiles Capital Más, SAFI, Sociedad Anónima. Bueno, vamos a invitar a Harold, que tiene ya la ronda de preguntas para nuestros ponentes, por favor. Sí, gracias, Priscila. Vamos a hacer dos preguntas tanto a Matías como a Bismarck. Ya, justamente apoyándonos en la última proyección de Bismarck, ¿no? Que nos muestra el mapa de Latinoamérica, y obviamente ahí Bolivia está obviamente tratando de ingresar a ese mercado. Y en ese sentido, estimado Matías, un poco hago un resumen y te planteamos la siguiente pregunta. ¿Cómo las entidades públicas como el EMEDRIT pueden generar ambientes favorables para tal vez que el fondo Lagrin, ¿no es cierto?, pueda operar en Bolivia? ¿Qué se debe gestionar para agilizar, ¿no es cierto?, obviamente la intervención de fondos como donde tú trabajas? ¿Cuáles son las restricciones? ¿Qué barreras debemos superar? ¿Qué nos puedes decir al respecto, Matías? Claro que sí. ¿Me confirman que me escuchan? Sí, te estamos escuchando. Adelante. Perfecto. A ver, las restricciones o las acciones que puede tomar una organización como el ministerio o una institución como el ministerio para poder promover el acceso de inversores internacionales en el país, creo que pasa mucho por el apoyar a los productores a adoptar este tipo de medidas, ¿no? Y por este tipo de medidas, ¿a qué me refiero? Es apoyar a productores en incrementar el nivel de adopción de la cosecha de café bajo sombra, bajo procesos orgánicos, el apoyar a los productores de hortalizas o de frutas, en generar agricultura protegida, como es el caso de México, ¿no? que tiene un avance bastante amplio en esto. El apoyar a los ganaderos a que adopten prácticas silvopastoriles, pero además con procesos que se ajusten y que sean pertinentes y adecuados para los distintos ecosistemas en los que se trabaja en Bolivia.
uno de los conceptos más grandes que hay por detrás es, siempre y cuando podamos probar que cierta medida de agricultura tiene un impacto, ya sea en la reducción de fertilizantes, ya sea en la reducción de agroquímicos, ya sea en la degradación del terreno, si podemos probar que hay una medida, hay un ahorro o una eficiencia, digamos, en este sentido, eh, eso es algo que lo tenemos que empezar a registrar. Y creo que ese es parte del rol del ministerio, empezar a buscar y promover cuáles son esos mecanismos que funcionan, cuáles son los ejemplos que se han dado, que se tienen en el país, en los que estos temas avanzan, y empezar a buscar a través de política pública que estos se vuelvan mucho más masivos, mucho más comunes, mucho más frecuentes. Eh, y también ayudar a estandarizar la información que se maneja, ¿no? Porque un productor nos puede decir, sí, yo mido cuántos pesticidas estoy usando y la reducción de esos pesticidas es lo que se mide. Pero el otro va a venir y nos va a decir, no, pero yo no estoy midiendo eso, yo estoy midiendo mi uso de agua. Entonces, ¿cuáles son los indicadores más comunes? ¿Cuáles son los indicadores sobre los cuales podemos trabajar, sobre los que tenemos acceso? El construir precisamente esas bases, líneas base para poder llevar adelante las mediciones de avance. Creo que esos son los aspectos más técnicos en los que se puede enfocar el ministerio. El otro aspecto que es importante y es difícil, pero vale la pena decirlo también, es un poco el contexto global, ¿no? Para un inversor internacional puede ser un poco difícil entrar a un país como Bolivia hoy en día debido al riesgo de tasa de cambio. El, el- 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 la estabilidad de la moneda está en cuestión y es algo que se observa desde afuera. Y no lo digo a mal, sino que es algo que se observa y es algo que le incrementa el riesgo a una transacción y sobre lo cual casi nadie tiene control. Nosotros no tenemos un control, un empresario, un emisor, un agricultor no va a tener un control. Entonces, son medidas que complican un poco el ingreso, em, pero sin duda alguna el poder avanzar en los aspectos técnicos va a generar lo que conocemos como el pipeline, va a generar un volumen de proyectos, un volumen de productores que después puedan ser aglutinados dentro de un portafolio y poder ser emitidos en un bono, en un instrumento, puedan de alguna forma aglutinarse para hacer el uso de alguno de los instrumentos de financiamiento sostenible. Y obviamente dentro de esto está el poder canalizar recursos de los fondos que nos mencionaba Bismarck para poder también abordar algunas de las características y algunos de los aspectos que se necesitan ir avanzando para poder tener este volumen requerido. Gracias, Matías. Tenemos más preguntas. Sí, tenemos más preguntas. Bueno, para Bismarck, obviamente lo que estabas planteando y también en el mismo sentido que le preguntamos a Matías, porque la idea es un poco promover, ¿no es cierto?, al EMEDRIT para que pueda canalizar y pueda capturar recursos inicialmente, ¿no?, movilizarlos, entrar en esa gestión y luego canalizarlos. ¿Cuál crees que sea el escenario ideal para desarrollar fondos de inversión, como los que obviamente tú tienes conocimiento de impacto, estamos hablando de impacto, donde las entidades como el EMEDRIT asuman un rol estratégico, ¿no? Justamente con el objeto de canalizar recursos, pero en este caso haciendo énfasis en los productores con menos posibilidades, ¿no? Los productores, digamos, que están en una vulnerabilidad alta, lo cual no quiera decir, ¿no es cierto?, que también sean productores que no tengan y que no estén, digamos, en condiciones de tener un producto con oportunidad de mercado, ¿no es cierto? Obviamente, tomando todas esas condiciones. ¿Qué nos puedes decir al respecto, estimado Bismarck? Interesante la pregunta. Gracias, Harold. En realidad yo opino que obviamente es bien importante mantener el enfoque que es para hacerlo sostenible de largo plazo. Una inversión de impacto necesita cumplir con todos, con el interés y la expectativa que tiene el inversionista, el que va a poner el dinero, los recursos financieros.
Y para que estos fondos de impacto sean más grandes, atraigan y canalicen más recursos, es muy importante que se mantenga esa vinculación entre resultados financieros y resultados sociales. Estamos buscando un resultado social clave. En este caso, por ejemplo, elevar la calidad de vida y el sustento del pequeño productor agrícola, por ejemplo. Sin embargo, y te doy un ejemplo, en mi caso tengo inversionistas que son conservadores y está bien, no hay nada malo en eso, solo que si yo quiero generar al mismo tiempo un impacto social, difícilmente yo podría estructurar un fondo de inversión que vaya directamente, ¿no? Que vaya de mis inversionistas que buscan niveles de riesgo controlados y vaya a invertir en los pequeños productores. Eso se hace un poco desafiante, un poco complicado. Entonces, pero tenemos muchas maneras innovadoras y creativas de lograr alcanzar a esa base de la pirámide, como le llaman, en el impacto social. ¿Y cuál es esa forma? Pues yo ponía, por ejemplo, algunos ejemplos acá, que a través de una alianza entre instituciones como del sector público, que como tú mencionabas, e instituciones privadas que pueden ser fondos de inversión, y no solamente ellos, son solamente parte de todo un clúster, de todo un ecosistema. Traigamos también instituciones que están muy relacionadas con la problemática, por ejemplo, en temas tecnológicos, con la biotecnología de pronto. Traer instituciones que puedan proveer instrumentos de medición del impacto, de medición, o que traigan estándares que nos puedan permitir hacer más transparente el flujo de la inversión que vamos a realizar, pero que no vayan directamente hacia el productor, sino que vayan, por ejemplo, hacia a quién provee recursos a ese productor. Generalmente es una empresa, y una empresa que tiene mayor capacidad de generar información que nos permita controlar, mitigar riesgos, ¿no? Una empresa puede ser mediana a grande, la agroindustria. Entonces, vayamos a atacar, por ejemplo, a la cadena de valor de la agroindustria, donde ahí tenemos como el principal, quizás el rol principal es justamente el pequeño productor que le provee de los insumos que requiere la agroindustria. Y a través de la empresa de la agroindustria, vayamos a ver cómo podemos lograr generar, canalizar asistencia técnica, traer a actores como pueden ser los gobiernos que tienen acceso a fondos, por ejemplo el Fondo Verde para el Clima, para que podamos armar programas o plataformas donde vayamos a elevar la calidad de la inversión. Y permíteme insistir un poquito en el concepto de valor compartido. Por ejemplo, el rol del gobierno pasa a ser de un operador de programas sociales a ser el que invierta en plataformas que busquen apoyar estrategias de valor compartido, o que vaya a regular y a través de la regulación incentivar a que se den mayores soluciones que creen valor compartido desde las empresas de la agroindustria, desde inversionistas que vayan a invertir en esas empresas, en fin, armar un ecosistema, eso es lo importante. Y creo que el concepto de alianza público-privada tiene mucho del cual podemos explotar en qué consiste este concepto. Gracias, Bismarck. Muchas gracias por la explicación. Adelante. Sí, claro que sí. Sí, es correcto lo que menciona Bismarck, ¿no? Estamos ahorita en el desafío de generar los contratos público-privados. Y bueno, ese es un tema pendiente y también requeriría otro webinar para hablar justamente de eso. Estimado Matías, escuchando obviamente tu intervención hace rato, más lo que ahorita comenta Bismarck, en el caso que se generen condiciones, a ver, en rubros como también tú los mencionaste, el café, el cacao, la quinoa, la castaña y digamos algunos frutos del bosque, ¿no es cierto?, donde obviamente se demuestre claramente que hay participación de la comunidad y propiamente dicho del productor en obviamente apostar a un impacto, a un cambio. Se cuente con potenciales inversionistas, ¿no? Que podrían ser actores públicos como también privados, la participación de una SAFI, así como Capital SAFI, de un banco como el Banco de Desarrollo y el propio EMEDRIT. ¿Es posible, digamos, con ese tipo, digamos, de cohesión de actores, lograr la asistencia de ecobusiness o de la green? ¿Es posible? Sí, sin duda. Creo que el mensaje de fondo es
si tienes un buen proyecto, si tienes un proyecto que es rentable, porque en el fondo tiene que ser rentable, si tienes una buena capacidad de medición de impacto y de seguimiento del impacto que estás generando, eh, los inversores van a aparecer. Es un poco difícil acceder al mercado de inversores internacionales, es un poco difícil pensar que alguien va a poder prestarle atención a una emisión digamos, de un instrumento como un bono temático específicamente en Bolivia, pero si uno sigue los estándares, los criterios establecidos, los criterios propuestos o comúnmente aceptados dentro del mercado de inversiones global, una vez que uno emite un bono, un marco de un bono, un marco de referencia de un bono, y emite la opinión de segunda parte y la hace pública, normalmente esa información empieza a circular dentro de los circuitos. Hay gente, hay fondos que están constantemente monitoreando esto. Uno de los factores comunes que se ha registrado en América Latina es que cada vez que un gobierno, que una institución sale al mercado por primera vez con un bono temático, logra acceder a un pool de inversores al cual no tenía acceso antes. Inversores de Australia, inversores de Corea, inversores de países específicos de Europa que antes no veían estos países o inversiones en estos países, pero precisamente porque se está utilizando un instrumento temático, ha despertado el interés de estos inversores y se ha podido atraer. Entonces, el mensaje de fondo es, si se tiene un proyecto, si se tiene una serie de condiciones como para poder comprobar y dar confianza al inversor internacional de que los estándares, las mediciones y en general, en el fondo, el impacto se está logrando, se puede atraer a los inversores, es accesible no solamente Ecobusiness, no solamente Lagreen, otros inversores, otros actores que están dando vueltas por ahí. También se puede pensar en que las oportunidades se dan, y perdón que me extienda aquí un poco, que las oportunidades se dan a nivel nacional, es decir, un actor como Capital Safi puede hacer el aglutinamiento de varios proyectos pequeños que están siendo que tienen resultados positivos, que trabajan en distintos sectores, uno en castaño, uno en quinoa, uno hace una aglutinación de un portafolio para generar un volumen y es precisamente ese portafolio sobre el cual se hace la emisión. Y en este caso, el inversor va a observar más al intermediario, como ser Capital Safi, que ver el impacto o que hacer el seguimiento directamente a los productores. Y creo que ese es el punto fundamental por el cual todavía no hemos llegado a ver un gran volumen de emisiones temáticas en América Latina, porque falta precisamente, no solo en Bolivia, sino en casi todos los países, falta precisamente ese eslabón medio que haga el aglutinamiento de los proyectos con criterios de sostenibilidad y que pueda presentarlos como una unidad, como un portafolio, como una cartera, para poder movilizar recursos de forma internacional. Gracias, Matías. Muchas gracias. Sí, gracias Matías. Bien, ese es el desafío en realidad de la política plurinacional del cambio climático y de pronto ahí hemos avanzado bastante. La política muestra obviamente y da el mensaje que debemos trabajar esto cohesionando actores. También es motivo de revisarlo en otro momento, pero aprovechemos el momento en entendido que el Madrid está, digamos, con la idea de canalizar y estructurar mecanismos financieros, ¿no es cierto? Y ahorita, obviamente por los contactos que se tiene con los colegas del Madrid, vemos que están utilizando instrumentos financieros como el fideicomiso, ¿no? Y actualmente están, obviamente, constituyendo nuevos fideicomisos, Bismarck, sobre todo en el rubro caña. Ese es un dato que me han pasado, ¿no es cierto? Y que obviamente esperemos que obviamente el fideicomiso cumpla su objetivo. Pero a ese nivel, ¿no es cierto?, donde un fideicomiso obviamente busca créditos con tasas y garantías obviamente adecuadas para un productor vulnerable, porque de eso se trata. ¿Qué ventajas le buscaríamos a un fondo de inversión de impacto en este momento? ¿Todavía el fideicomiso puede tener más peso o puede ser mucho más ágil?
o también podría tal vez el MDRIT volcar su mirada a este tipo de instrumentos, ¿no? Y a eso, digamos, complementar tal vez si este tipo de instrumentos podrían tener alguna sinergia con empresas estatales, como la empresa boliviana para la producción agropecuaria, que ha sido constituida, si no me equivoco, en febrero de este año, del año pasado fue, ¿no es cierto? Y que obviamente tiene un patrimonio, obviamente, para impulsar ese tipo de negocios, y obviamente la normativa le da justamente como para participar en este tipo de instrumentos financieros. Al respecto, ¿qué nos podrías decir? Es muy interesante que podamos trabajar justamente con ese instrumento que en el mundo financiero permite canalizar recursos, y me refiero al fideicomiso, permite canalizar recursos, permite definir roles o misiones diferentes al que puso los recursos para el fideicomiso o el fideicomisario, el que los administra. Es muy interesante. Sin embargo, algo que sí es una evidencia en el mundo financiero sostenible, es el hecho de que los fondos de impacto tienen una cualidad interesante, y es que tienes ahí un gestor del fondo de inversión que propone un instrumento, una estructura, que es el fondo de inversión, donde tienes las etapas de la inversión de impacto, ¿no? Desde que define una intencionalidad, define métricas para medir, y la forma en que va a reportar y transparentar los resultados sociales y económicos que consigue. Entonces, definitivamente yo abogo, y obviamente tengo un conflicto de interés porque pertenezco a una sociedad administradora de fondos de inversión, por los fondos de inversión de impacto. No obstante, me parece bien interesante la última parte de tu pregunta, cuando mencionabas de qué manera podemos quizás hacer una sinergia o lograr de pronto amplificar el impacto a través del uso simultáneo de estos instrumentos. Y se me viene a la cabeza, no lo tenía ensayado, pero quizás una manera de canalizar recursos a través de actores privados, que son los fondos de inversión privados. Un fideicomiso pueda servir para dotar de estos recursos a fondos de inversión que propongan soluciones a problemas urgentes en el país, como es, por ejemplo, la deforestación, o como tú mencionabas, por ejemplo, ¿no? la baja productividad o el nivel de sustento de los pequeños productores agrícolas. Podría llamar a un concurso de gestores de fondos para que apliquen por estos recursos, que estén en un fideicomiso y que sean los que se administren a través de estos fondos de inversión de impacto o fondos de inversión sostenibles. Entiendo que nuestro regulador, esa es otra buena noticia, aparte de lo que ya nos mencionaba la licenciada Goitia en la anterior en una sesión que tuvimos para la Autoridad de la Madre Tierra, que si bien ya tenemos una normativa para bonos verdes sociales y sostenibles, están trabajando ya en la normativa para fondos de inversión sostenibles, y ojalá que también incluyamos fondos de impacto. Entonces se está armando una estructura normativa, una estructura y un esquema en el cual podamos trabajar y de pronto empezar a discutir estas ideas, ¿no? Fideicomisos que puedan canalizar recursos hacia iniciativas privadas donde con el expertise que tienen los diferentes administradores de fondos de inversión puedan proponer soluciones urgentes a estas problemáticas sociales que estamos viviendo. Gracias, Bismarck. Muchísimas gracias. Harold, ¿tenemos más preguntas? No, ya no más preguntas. Vamos Tal vez simplemente darles unas palabras de despedida. Adelante. Sobre todo a los dos, a Matías por su esfuerzo de estar despierto a estas horas. Sí. ¿Qué hora es en Alemania, Matías? Y bueno, agradecerte y bueno, seguimos en contacto y vamos a tratar de siempre de fusionar y generar sinergias con el MDRIT, con Bismarck y con todos los actores que estamos trabajando en las finanzas sostenibles. Gracias. 1:00 a.m. es allá, 1:37, ¿verdad? 1:37. 1:37, correcto. ¿No?
Claro, del jueves en la madrugada. Gracias, de verdad, gracias, Matías, por el esfuerzo, por estar despierto a esta hora, compartiendo con nosotros por este cambio de horario. Bueno, gracias a Matías, gracias a Bismarck por haber estado con nosotros. Harold, siempre un placer tenerte. Y bueno, para finalizar, queremos invitarlos al siguiente conversatorio denominado Estructuración de fideicomisos con criterios de sostenibilidad en el sector agropecuario, el cual se va a llevar adelante el 6 de septiembre de este año a las 18 horas. La forma de inscripción es la misma, ya lo saben, ¿no? Además, tendremos como ponentes a Claudia Cejas, especialista en fideicomisos, a Vivian Torres Ugarte, además de Sergio Delgadillo, asociados de Securinvest SRL, y también quiero decirles que las personas que quieran inscribirse al cuarto webinar se les enviará nuevamente el link con el protocolo y los procesos que hemos estado siguiendo en los últimos webinars. Ha sido un placer para mí poder haber compartido con ustedes, dirigir este webinar, y agradecemos su asistencia al evento. Harold, ¿cuántas personas? 140 asistentes hemos tenido, pero vigentes, ¿no? Ajá. Muchísimas gracias entonces por ese dato. Amigos, los dejamos. Buen descanso. Permiso.